Somos todos muy bienvenidos a la casa de Dios. A lo que terminábamos de cantar recién, venimos a buscar los brazos de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Trajeron su Biblia en esta mañana? ¿Trajeron la Biblia? Ah, muy bien. Porque la vamos a compartir, porque la vamos a abrir, porque vamos a ver que como es palabra de Dios, ¿qué quiere decirnos Dios a cada uno de nosotros por intermedio de su palabra? Ustedes saben que desde abril estamos hablando sobre las bases de nuestra fe. No solamente de nuestra iglesia local, sino las bases de nuestra fe como pueblo de Dios, como pueblo evangélico, que a partir de un determinado momento decide que la palabra de Dios nos moviliza y nos habla desde otro lugar, desde otro espacio. Y lo que vamos a hablar hoy es cultivando la piedad práctica. Hay palabras que a veces nos resultan medio raras y a veces algunas nos parecen muy antiguas, pero jóvenes me han pedido, por ejemplo, en algún momento hablar sobre teología. Y cuando a veces nos nombran la palabrita teología decimos, uy, pero nos vamos a aburrir, ¿qué me van a querer decir? Y a veces no tomamos conciencia o noción de lo que significa poder hablar de teología en la vida de una comunidad. Y hoy hablamos de la palabra piedad. La palabra piedad muchas veces la asociamos a tener compasión de alguna persona, ¿sí? Somos piadosos porque le tenemos compasión a alguien. Pero todos los hijos de Dios, vieron que ustedes hoy, como yo, cantamos un montón de canciones, oramos, leímos la palabra. ¿Por qué? Porque nos consideramos hijos de Dios. Porque en algún momento hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, para nosotros llegar a la presencia de Dios no basta simplemente con el hecho importante de que cuando cantamos, ¿vieron cuando cantamos a tus pies no hay mejor lugar que estar a tus pies? Bueno, porque en algún momento llegamos a los pies de Cristo aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. ¿Amén? Bien, pero no basta con eso. Eso a veces pareciera que fuera, ya está, ya terminé. No, ahí empieza un proceso de transformación que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Y cuando cultivamos la piedad, ¿qué es la piedad? Voy a decir lo que dice el diccionario. Ser piadosos es vivir con devoción, con reverencia y obediencia en la parte religiosa hacia Dios, reflejando el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Y es tener, dice, una relación cercana, no distante, cercana con Dios, buscando la justicia de Dios y amar con mansedumbre a los demás. Un poquito largo, ¿no? Lo que significa la palabra piedad. Pero hoy lo vamos a ver desde dos lugares. Ser piadosos es esencial para todo hijo de Dios, para todo cristiano, y consiste en algunas disciplinas espirituales de las cuales nos habla la Biblia, si la leemos, nos habla la Biblia a cada uno de nosotros. Algunas son personales y otras son interpersonales. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, empezamos a crecer en la palabra de Dios, nos hacemos cada día más asiduos a la búsqueda de Dios, pero después no puede quedar en nosotros. Esa transformación nos lleva a que tenemos que servir a otros. Si queda en nosotros mismos, dice la palabra que algo no hemos comprendido. Dice en el capítulo 12 de los Hebreos, el versículo 14, lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No basta con que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Dice la palabra de Dios que si queremos llegar a la presencia de Dios, ver al Señor, debemos ser santos. O sea, caminar en santidad. Y ser piadosos, si nosotros lo queremos tomar literalmente, no es una enumeración de preceptos que nos pone la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Es aprender a cumplir lo que nos pide la palabra de Dios desde el corazón. ¿Sí? Por obediencia a Dios, pero haciéndolo de corazón, porque si lo hago simplemente por obedecer, no sirve. A ver, cuando hablamos de la piedad personal, por ejemplo, es leer la palabra de Dios. Pero no es solamente leer la Biblia, es entenderla, es orar, es ayunar, es administrar, pedir a Dios que pueda administrar bien las cosas materiales mías, que no pasan solamente por lo que haya o no en el bolsillo. Todo lo material, porque Dios me rodea personalmente de un montón de cosas materiales. Y eso es también buscar en la forma de piedad personal con Dios, que Dios también tome lugar de esas cosas. El otro día en el estudio bíblico, una persona decía, a mí había cosas que me costaba en el día a día dejarle a Dios que tome también control de eso en mi vida. Qué importante es reconocer que en esas cosas que nos cuestan, también Dios debe tomar control en la piedad de esas cosas en mi vida personal. Pero la piedad la debemos cultivar en la vida práctica, porque el Señor nos manda a ejercitarnos en el día a cada uno de nosotros en la piedad. Vamos a leer en el libro de 1 Timoteo. Siempre a mí me gustó muchísimo cómo Pablo, lo dije el otro día también, lo trató a Timoteo, más allá de que fuera su discípulo o su mentor, pero con qué amor y con qué cuidado también lo trató. Y siempre como enseñándole para que pudiera aprender, porque en la vida le iban a suceder también un montón de cosas, como te suceden a vos y como me suceden a mí. Y en 1 Timoteo 4, el versículo 7, hablando de un buen ministro de Jesucristo, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué es desechar? Dejar de lado. No incorporarlas en cada uno de nosotros. Entonces, debemos entender, como lo dice el libro de Hebreos, que para poder llegar al cielo, a la presencia de Dios, debemos buscar cada día la santidad personal. A ver, la disciplina, como en todos los órdenes de la vida, es esencial. Pero en el caso de una ejercitación física, lo vemos, no es algo automático, porque yo voy al gimnasio y hoy empiezo a levantar 15 kilos, si puedo, va a ser algo automático que yo voy a tener unos músculos bárbaros, ¿no? Todo eso tiene un proceso, como en el tema de la alimentación y en un montón de otras cosas que tenemos que ser disciplinados. Bueno, en las disciplinas espirituales tampoco es automático, porque en nosotros siempre hay una lucha. Lo carnal, porque tenemos un corazón de carne, porque tenemos mente que Dios nos regaló la capacidad de poder pensar y de desarrollarla, y entonces entra esa lucha con la cual tenemos que convivir todos los días. Pero una cosa es cada día buscar la santidad y otra cosa es quedarme estático en pensar que no la necesito. Y tampoco porque nosotros nos ejercitemos físicamente, vamos a estar viviendo en santidad, porque si no todos los físico-culturistas serían ya todos santos y estarían en la presencia de Dios. Algunos estarán porque han reconocido al Señor y estarán caminando en santidad, pero no es cuestión de ejercitación física solamente, es cuestión de cada día vivir en santidad. Y a ver, ¿qué tipo de disciplina son las que nos propone Dios por medio de su palabra? Por supuesto que empezamos con ¿qué? Con la palabra de Dios. En general, la disciplina
espiritual implica una actividad constante en cada uno de nosotros. Seamos claros, la disciplina espiritual por sí sola no nos hace santo a ninguno de nosotros. A ver, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conociendo las Escrituras, las ignoraban porque no las practicaban. La santidad no pasa simplemente porque yo conozca textos. La santidad implica que conozca los textos y los ponga en práctica. ¿Sí? Dice en el libro de Mateo, en contraposición, antes del Sermón del Monte, en el capítulo 4, el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuál fue la diferencia con Jesús? Jesús también ayunaba y Jesús también oraba, pero la gracia de Dios se vivía en él. Él no solamente se adaptaba a lo que su padre le pedía, cumplía con lo que su padre le pedía, vivía en oración, ayunaba, se consagraba a su padre, iba al templo y leía, pero después lo vivía. No era una actuación, no era como puse en el devocional el otro día la hipocresía. Esos actores que se cambiaban las máscaras para querer mostrar en el día a día un personaje que no era el que estaba atrás. No es cuestión de eso, es cuestión de vivir en el día a día esa piedad a la cual somos llamados como hijos de Dios. ¿Cuáles son entonces algunas de las disciplinas espirituales a las cuales en forma personal Dios nos llama? Bueno, leer la palabra incluye, más allá de leerla, experimentarla en cada uno de nosotros, memorizar, por ejemplo, textos, meditar en la palabra, escuchar predicaciones y un montón de otras cosas más. No hay una lista exacta de cómo nosotros tenemos que aprender y practicar la piedad. Porque para cada uno de nosotros, Dios, como en su momento se acercó Jesús de una manera a cada una de nuestras vidas, también en el día a día Dios se acerca a cada uno de nosotros de manera distinta. Pero cuando nosotros profundizamos en Dios, a ver, el otro día decíamos en el estudio bíblico, todos sabemos que Dios es amor, ¿sí? ¿Sí o no? Amén. Bueno, todos sabemos. Yo me lo acuerdo, yo lo contaba el otro día, me lo acuerdo de memoria, porque en una canción que me enseñaban en la escuela dominical, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor, Dios es amor, todo lo repite, Dios es amor, Dios es amor. Dice, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y ahí dice que Dios es amor. ¿Quieren buscarlo? Vamos a buscarlo para corroborar que la Biblia nos dice que Dios es amor. Primera Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice que Dios es amor. Pero ¿qué dice ahí? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una cosa es saber que Dios es amor y otra cosa es experimentar el amor de Dios en mi vida personal. Y eso lo hace ¿qué? La piedad, la santificación, la búsqueda del lugar de Dios en mi vida y en mi corazón. ¿Por qué? Porque así como la lectura me lleva a conocer a Dios, la oración también me lleva a hablar con Dios y a pedirle que si alguien me hizo algo que no puedo perdonar, la palabra me dice que lo tengo que perdonar. Y ahí entra el desafío personal de cada uno de nosotros en cómo vamos creciendo en la piedad personal. Porque ya no le toca
si pienso en mi hermano, que él tiene que perdonar. Yo tengo que perdonar. Porque si yo no perdono, al primero que se daña física, emocional y espiritualmente es a mí. Y una vez que yo aprendo a perdonar como Jesús perdonó, no nos olvidemos, cuando no podamos perdonar, que nosotros hoy estamos acá gracias a que Jesús, con su vida y con su entrega, hizo que Dios nos perdonara los pecados a cada uno de nosotros. Si no, nosotros hoy no podríamos estar acá. Por eso, perseverar es mucho más que hacer algo de forma ocasional. Bueno, hoy me levanté con ganas, voy a leer la palabra. Mañana no tengo tantas ganas de leer la palabra, entonces me voy y me olvido de Dios. Yo sé que hay momentos en que tengo ganas de orar y ganas en que no las tengo. Hay momentos en que tengo ganas de leer la palabra y que no tengo ganas de leer la palabra. A veces algunos dicen, y yo no oro, no me pongo a orar porque me aburre. O no sé qué decirle a Dios. Porque como a veces repetimos siempre, porque nos quedamos a veces en lo que estamos transitando y en el problema que tenemos, entonces no sé qué decirle a Dios. Bueno, un consejito. A mí me sirvió. Quizás le pueda servir a ustedes. Agarren un texto. ¿Todos conocen el Salmo 23? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Abro la Biblia. Jehová es mi pastor, querido Dios. Yo comprendo que vos en mi vida sos mi pastor. A veces yo te desobedezco, a veces yo no hago lo que vos querés. Yo sé que vos me cuidás, yo sé que estás conmigo. Tomamos un texto y podemos hacer en ese día una oración la cual nos lleve a la presencia de Dios basándonos en un texto. Y podemos tener un montón de textos, no solamente en los salmos. Recién leíamos que Jesús iba a ser tentado y él después de ayunar, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Bueno, Señor, tú eres mi alimento diario, tú nunca me haces faltar nada, tú siempre estás conmigo. Te pido perdón si en algunos momentos yo te desobedezco o lo que sea. Y nosotros podemos entrar en esa práctica personal cuando a veces no sentimos qué podemos llegar a decirle a Dios. Porque hay días en que nos sale el hablar con Dios de una manera muy natural, pero a veces no. Otra vez hablando con un chico joven, le decía, es cierto que a veces por ahí no tenemos ganas, no importa, que no me levante, agarre y me voy, si mi momento devocional es a la mañana cuando me levanto y diga, bueno, como no tengo ganas, me voy, no importa, voy y le digo, Señor, mira, hoy no estoy bien, me pasa tal cosa o tal otra, realmente no siento ganas, pero estoy delante de tus pies, te pido perdón y te pido que me guíes, que me cuides y que me acompañes en todo este día. Es distinto a yo levantarme, ni siquiera abrir la palabra, solamente abrir mi celular e irme y realizar mi vida y mi día a diario. ¿Saben qué? Jesús cuando estaba en la cruz se acordó de 2 salmos. Fíjense lo que yo les digo. Cuando Jesús estaba en la cruz, él pronunció 2 versículos de salmos. Uno es el 22.1, en el Salmo 22.1. Por eso yo les digo que a veces está bueno que basados en la palabra, buscando en la palabra, podamos acercarnos a Dios y orar a Él. En el 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús lo dijo, ¿dónde estaba? En la cruz. Y el otro que él pronunció en el Salmo 31, el versículo 5, dice así, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Dios, Dios de verdad. ¿Quién lo pronunció? ¿Quién lo pronunció? Jesús. Lo dice el salmista. Fíjense,
mucho tiempo antes. Lo pronunció Jesús cuando estaba en la cruz. Y si Él necesitó pronunciarlo, sabiendo que Él dependía de su Padre, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Pero también, más allá de las disciplinas personales para la piedad en cada uno de nosotros, que ya las dije, orar, leer la Biblia, ayunar, ponerme delante de la presencia de Dios y decirle que toda mi vida Él haga de ella su voluntad, también aparece la piedad interpersonal. ¿Y saben dónde más intercambiamos el intercambio de la piedad interpersonal? En la vida de la iglesia. Porque acá venimos todos aquellos que hemos confesado o que estamos en la búsqueda de conocer al Señor Jesús, ¿no? Y es acá donde más desarrollamos el camino de la piedad interpersonal, porque es ahí donde me encuentro con el otro, pero tengo que pensar que no vengo a socializar en la iglesia. Si bien somos parte de una sociedad, no somos una fundación o una sociedad de consumo en la iglesia. Venimos a interrelacionar con nuestros hermanos desde la palabra de Dios y desde la voluntad de Dios. Y claro, es en la iglesia donde ¿de qué cosas participamos? Participamos del culto y nos sentimos bien adorando y alabando juntos. Yo alabo. ¿Qué cantábamos recién? Alaba al Señor, alábale, alábale. ¿Sí? ¿Y en quién hacíamos énfasis? En que todos alabemos al Señor, ¿o no? Cuando estamos en la iglesia, también la piedad la vivimos, ¿desde qué manera? Interpersonal, con el que comparte conmigo. Oramos juntos. Compartimos la mesa del Señor. Cuando alguien se bautiza, nos gozamos y participamos todos del bautismo. Cuando venimos a un estudio bíblico, una reunión de hogar, ahí compartimos la piedad interpersonal en la vida de la iglesia. Pero también tenemos que practicar y vivir la piedad interpersonal cuando no estamos como iglesia todos juntos aquí, o en un estudio bíblico, o en una reunión de oración, porque tenemos que llegar, y la palabra de Dios quiere llegar, a aquellos que no le conocen. O también a algún hermano que está alejado del Señor y que el Señor nos pide que vayamos a acompañarle o compartir con él. O alguien que nos dicen que está enfermo y que vamos a visitar muchas veces sin conocerlo. ¿A cuántos de ustedes le ha tocado quizás alguna vez de ir a visitar o compartir con alguien que no conocían, pero que les llegó de alguna manera que Dios quería que esa persona pudiera llegar a tocar su corazón? O esa persona estaba en búsqueda o en necesidad de encontrar a Jesús. No intercambiar y no interactuar en la vida de la iglesia con mis hermanos desde el lado espiritual nos aleja ¿de qué cosa? De la piedad en Dios. Porque nosotros está bárbaro que vengamos y comamos juntos y cenemos juntos o compartimos algo social. Pero si falta la presencia, la palabra y la guía del Espíritu de Dios también en eso, no estamos cumpliendo con lo que nos dice la palabra. Y hay una palabra que mucho nos cuesta, que es servir. Jesús, cuando recordábamos en la Pascua lo que hizo, sirvió hasta Judas. Se ciñó la ropa, lo besó también y le lavó los pies. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros servir con quienes no nos simpatizan? ¿O no?
¿Sí o no? ¿Qué nos dice la palabra? Que nos debemos amar unos a otros. Amar sin fingimiento. Amar con humildad. Amar sin necesidad de subirme al caballo y tener acá un cartel que diga, yo sirvo a mi hermano. Amar sin pensar en ser vistos. Porque Jesús no necesitó amar para poder ser visto. Jesús amó, porque como dice la palabra, los amó desde el principio y los amó hasta el fin. Pero servir no puede ser algo momentáneo para los hijos de Dios, tiene que ser un estilo de vida. Pero no es porque yo acostumbro a ponerme determinada marca de ropa o determinada marca de lente o determinado tipo de peinado y es un estilo. No. El estilo de vida es el que la piedad que hace que mi vida crezca espiritualmente me lleve en humildad y en amor a servir. Y si Jesús, siendo Dios, si Dios, nuestro Creador, si aquel que fue el Rey de Reyes, se hizo siervo por amor a cada uno de nosotros, ¿cuánto nos cuesta a nosotros servir? Y hoy no tengo ganas de quedarme durmiendo. ¿Sí? Tengo ganas quizás de quedarme durmiendo. Pero si el Espíritu de Dios está en mi vida, es para que la transforme y para que ese sentimiento que tengo de no querer hoy ir a dar, sea cambiado dentro de mí. Porque es un proceso que empieza desde el interior y que termina reflejándose en el hacia afuera. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Es un proceso, no es algo espontáneo y de golpe, pero que empieza en el interior de cada una de nuestras vidas y termina en lo espontáneo. Todos somos de carne y hueso, pero si nosotros vivimos cosechando cosas para la carne, vamos a vivir en pecado. ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Galacia? Gálatas, vamos a leer 6, el versículo 8. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu segará vida eterna. Dios puso en tu vida y en la mía un corazón de carne. ¿Sí? Todos tenemos un corazón de carne. Pero lo puse en un devocional del otro día. Cuidado, ojo. No puso un corazón carnal. Puso un corazón de carne para ser transformado. Para vivir por el Espíritu de acuerdo a su voluntad. Nosotros, queridos amigos y hermanos, en este tiempo somos llamados a que ese corazón que siempre lo idealizamos con el amor sea el que refleje el verdadero amor de Dios. No basta con que pensemos que Dios nos ama y que Dios es amor. Nosotros debemos dar amor a quienes nos rodean. Amor sin fingimiento, como lo cantamos muchas veces. Quizás en esta mañana podamos, para terminar, hacernos 3 preguntas. La primera,
¿Estamos buscando personalmente la piedad por medio del Espíritu? Una pregunta muy personal. ¿Estamos buscando en el día a día, por medio del Espíritu de Dios, la piedad en nuestra vida personal? La segunda, ¿qué cosas deseamos que germinen en nuestras vidas? A ver, un agricultor sale a sembrar porque sabe que si no va a sembrar, no va a cosechar. No tiene opción. Es un agricultor. ¿Qué cosas estamos dejando que Dios siembre en nuestra vida para que germinen espiritualmente en nosotros? A ver, si una de las cosas que me cuesta en mi vida personal es la lectura de la palabra, se la estoy poniendo a los pies de Cristo para decir, Señor, yo quiero que transformes eso. Que eso que me cuesta, que eso que ahora no lo puedo ver y realizado en mi vida, que vos lo transformés, que yo pueda leer la palabra, que pueda entenderla, que pueda examinarla, que pueda hacerla mía en el día a día. Pero se lo tenemos que poner a los pies. Señor, a mí me cuesta orar. Bueno, pongámoselo en las manos del Señor para que Él lo transforme. Y entonces nuestra vida de piedad en esas cosas van a ser transformadas. Y la tercera, si han germinado en nosotros esas cosas, ¿estamos sembrándola en otros? Porque la piedad empieza en mi relación personal, pero me lleva al otro. ¿Estamos, si germinaron en nuestra vida, dándole la posibilidad de que sean sembradas y germinen en el corazón de quienes nos rodean? Tenemos tantos lugares donde hay tantas personas con tanta necesidad que aún son campos vírgenes, están esperando que sea sembrada la palabra de Dios en sus corazones. ¿Vieron que piedad, esa palabrita que a veces nos cuesta, no es tan difícil de entenderla cuando dejamos que Dios transforme todo nuestro ser? Quiera Dios que en este tiempo, para que podamos crecer como hijos de Dios en forma personal, como hijos de Dios como iglesia y como hijos de Dios en el hacia afuera, podamos dejar que lo que Dios nos pide que sea sembrado en nuestras mentes y en nuestros corazones sea lo que nos lleve a estar en la presencia de Dios y así poder cosechar frutos de bendición y no que nos condenen, porque hay muchos esperando poder recibir la palabra también en este tiempo. Querido Dios, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios amoroso y bondadoso, un Dios que nos marca tu presencia siempre, cada vez que te damos lugar y te buscamos. Señor, que nosotros hoy no solamente podamos ser oidores de tu palabra, que podamos entenderla, que pueda germinar en cada uno de nosotros, que podamos dejarla obrar, Señor, para que podamos crecer espiritualmente dentro de cada uno de nosotros. Señor, para que también otros puedan conocerte, para que podamos perdonar, para que podamos amar, para que podamos servir, para que podamos escuchar, para que con nuestros labios podamos bendecir, para que con nuestra mirada no condenemos, para que con nuestros brazos sostengamos y no condenemos o golpeemos a otros.
Señor, tú nos has llamado con el mejor ejemplo, con el ejemplo de Jesús, Señor y Salvador de cada una de nuestras vidas. Haz que eso sea una transformación total y viva en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú nos escogiste un día a cada uno de nosotros. Nos engendraste y nos diste la posibilidad de llegar a ser tus hijos. Señor, que ahora que tenemos nosotros la responsabilidad, no la perdamos, no la desvaloricemos. Todo lo contrario, que le demos la importancia y el lugar que tu amor merece en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos insta, nos desafía y es la que nos moviliza en el día a día. Y todas estas cosas las oramos dándote gracias y pidiéndotelas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.